Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Revisemos el ejemplo 6.8 del libro del profesor Briceño. Nos dice que la señal m de t igual a 10 coseno cuadrado de 10 a la 4 pi t. Esta que está acá de entrada es nuestra señal mensaje. Es una señal que puede tener una forma sinusoidal, sin embargo tenemos que cuidarnos que también tiene un coseno cuadrado. Y sabemos que si está el elevado al cuadrado, vamos a tener un valor de C, un componente de C aquí dentro de este coseno elevado al cuadrado. Entonces tenemos que vigilar esto a la hora de hacer nuestra modulación. Dice que se va a transmitir en FM, características del modulador son, tenemos la F sub C, la FD, la A sub C. Luego dice que la salida del modulador se aplica un filtro pasabanda ideal de ganancia unitaria, ancho de banda 50 Hz, centrado en la frecuencia de portadora F sub C. Este mismo problema que tenemos acá lo pudiésemos ver en un diagramita, teniendo la entrada, una señal mensaje, aplicada a un modulador FM, y luego de eso tenemos nuestras componentes F sub C, FD y A sub C. De aquí lo que salga de este modulador, que ya es una señal FM, se va a aplicar a un filtro. Para ello luego tenemos que hallar cómo va a ser la salida después de ese filtro. Bueno, para empezar tenemos que trabajar con nuestra señal. Sabemos que una señal, digamos que va a estar acá. Vamos a decir que va a ser el punto 1, justo en la salida de nuestro modulador. Tendremos una señal X sub 1 de t. Esta señal básicamente va a tener una sub C que va a multiplicar al coseno de 2pi por F sub C por t, más lo que salga de la modulación, el resultado de la modulación, es decir, un phi de t, que llamaremos nosotros desviación instantánea de fase, el nombre que nosotros le damos a este phi de t. Esto traje acá, me gusta escribirlo más con corchetes, aunque siempre le pongo paréntesis, para diferenciar que todo lo que está aquí dentro es el argumento del coseno. Ahora bien, si estamos hablando de que se trata de un modulador en FM, necesitamos nosotros que ese phi de t tenga ciertas características. La modulación FM me exige que el phi de t sea 2pi que multiplica al FD, que multiplica a una integral del mensaje, es decir, la integral del m de t. Pudiésemos decirle m de t, sin embargo, para efectos matemáticos a veces se escribe como m de t diferencial de t, y decimos que dejamos la integral puesta en función de t. Otras veces conseguimos esta integral como m de tau integrando con respecto a tau, y vamos a ver que aquí en la integral aparece la t como variable, como un límite de la integral. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es tomar el mensaje e integrarlo. Eso es lo que se busca en los moduladores FM. Con esta FD hay que tener particular cuidado, puesto que la forma como se dan los datos, a veces me pueden decir FD, o a veces me pueden llamar a todo esto como la FD. Es decir, me dice FD igual y me dan este valor completo incluyendo al 2pi. Otras veces me dicen FD solamente para referirse a este valor de acá. En lo personal, yo prefiero llamar FD tal cual como lo tengo escrito acá. Y cuando tengo 2pi FD, prefiero llamarlo como K sub F. Es decir, yo prefiero decir que K sub F es igual a 2pi multiplicado por FD.
Tenemos que tener cuidado eso en nuestros ejercicios, en nuestros problemas por allí, de no ir a equivocarnos. ¿Cómo diferenciamos FD y K sub F? Bueno, básicamente cuando tenemos nosotros FD, las unidades de esto se dan en Hertz sobre volt. Y cuando tenemos nosotros el K sub F, o es decir, que se da el valor de este dato completo, eso normalmente se expresa en radianes sobre volt. Los valores de la constante de desviación de frecuencia, es como se le llama. Si vamos a trabajar con un modulador de fase o con una modulación de fase, se le llama esto constante de desviación de frecuencia. Y normalmente va a tener, en vez de FD o en vez de K sub F, va a tener las letras K sub P. Bien, continuando para no desviarnos mucho del tema. Entonces, vamos a necesitar entonces hallar esta desviación instantánea de fase. Vamos a tener phi de t, debería ser exactamente igual entonces a 2pi por f sub d, es decir, 2pi f sub d. Notemos acá que en el problema original no se está dando nuestro valor. Sin embargo, indagando un poco más en los datos del libro, se tiende a expresar el f sub d para modulación en FM como de esta forma que yo lo tengo escrito acá. Cuando me dicen f sub d, hablan de la variable Hertz sobre volt. Sin embargo, vuelvo y repito, algunos autores llaman a fd como la K sub F que llama el profesor Briceño. Tendremos entonces acá 2pi multiplicado por el valor que se está dando, 4 por 10 a la 3. 4 por 10 a la 3, y eso debe estar multiplicando a la integral de mi mensaje, es decir, del 10 coseno cuadrado de 10 a la 4 pi por t. 10 a la 4 pi por t. Diferencial de t. Si nosotros resolvemos esta integral, por un lado vamos a tener esta constante que se mantiene intacta, será 2pi, tenemos la raya divisoria, esto será en el numerador, vamos a tener 2pi por 4 por 10 a la 3, por este otro 10 será 10 a la 4, de la integral me va a salir el término 4 por 10 a la 4 por pi, y voy a tener acá un seno de 2pi por 10 a la 4 por t. No olvidemos que el coseno también saca un valor de c. Tenemos que incluirlo. Ese valor de c me dice que es t dividido entre 2. Aquí debe llevar también la constante esta, 2pi por 4 por 10 a la 3. No se nos debe olvidar, 2pi por 4 por 10 a la 3. Chévere, tenemos entonces nuestra constante de desviación de fase. Aquí quise escribir 10 a la 4, no es 10 a la 3, porque 10 a la 3 por el 10 que está dentro de la integral, pues complementa el 10 a la 4, y aquí esto va cerrado. Bien, continuando, entonces, si metemos esa expresión dentro de nuestra expresión general para nuestra señal x sub 1 de t, la x en el punto 1, vamos a tener el a sub c, ya lo conocemos, sabemos que a sub c vale 10, según lo que nos está diciendo el modulador de FM. Tendremos 10 multiplicado por el coseno de 2pi
por la frecuencia central, que viene a ser 100 kHz, es decir, 10 a la 5 Hz. 10 a la 5 Hz multiplicado 2pi f sub c por t. Recuerden acá la expresión general. Más lo que nos está dando nuestra desviación instantánea de fase. El 10 a la 4, vamos a empezar a eliminar acá. El 10 a la 4 con el otro 10 a la 4 se pueden eliminar. El pi se puede eliminar con el otro pi. El 4 se va a eliminar con el otro 4. Y en la parte de acá me queda 2 por el seno de 2pi por 10 a la 4 por t. Del otro lado nos va a quedar este 2, este 4 se va a simplificar con este 2. Me va a quedar un 2t. Y el 2pi vamos a escribirlo tal cual. Vamos a escribir esta expresión en color azul. La expresión para el phi de t. Vamos a decir, primero vamos a escribir lo que está acá del lado derecho. Escribimos primero el 2pi. Listo el 2pi. El 4 entre 2, pues vamos a escribirlo como un 2 por 10 a la 4. El t va a quedar tal cual. Más lo que habíamos dicho de este lado sería 2 por el seno de toda esta expresión. 2 por el seno de 2pi por 10 a la 4 por t. Cuando vimos modulación en FM, habíamos comentado que los valores de C generaban un movimiento en mi frecuencia central. Esto que tenemos acá como segundo término, que escribimos acá abajo, es un valor de C que me está inyectando mi mensaje. Ese valor de C me está haciendo un movimiento sobre esta frecuencia f sub c que yo tenía inicialmente en 100 kHz. De esa manera, entonces vamos a tener que cambiarla. 10 a la 5 es lo mismo que nosotros digamos 10 por 10 a la 4. Entonces vamos a reescribir nuestra expresión sacando factor común el 10 a la 4. Quedaríamos entonces con un x1 de t que va a estar dado por 10 por el coseno de 2pi. Podemos sacar 2pi factor común de acá y el 2pi factor común de acá. Sería multiplicado por, en este caso tenemos 10, vamos a escribirlo en otro color, escribámosle acá 10 más 2, este 2 de acá, que multiplica a 10 a la 4 multiplicado por t. Ojo, lo que estoy haciendo nada más es compactar estos dos términos que tengo yo acá, sacando factor común el 2pi, escribiendo la t como factor común también al final, y el 10 a la 4 también aquí hacia el final de último. Luego entonces sí vendría el resto de nuestra expresión. Vamos a escribir la t como color original. Más el 2 que multiplica al seno de 2pi multiplicado por 10 a la 4 por t. Todo esto cerrémoslo aquí en una llave. Otra vez volví a olvidar. Ya es una costumbre, una mala costumbre que tengo, pero siempre hay que procurar escribir esto con llave para poder diferenciar de los paréntesis internos. Tenemos entonces 10 más 2 por 10 a la 4t, o sea que nuestra f sub c estará en realidad, nuestra nueva f sub c, pudiésemos llamarla como una f sub c prima, estará dado por este término de acá, pero pudiésemos decir que nuestra f sub c prima va a estar ahora en 12 kHz. Es nuestra nueva ubicación para la f sub c. De este lado, del lado derecho, podemos ver que tenemos una modulación sinusoidal pura
para esta modificación, para esta escritura que tenemos nueva acá. Teníamos en un principio un coseno cuadrado como un mensaje, pero eso cambió y ahora vamos a tener una modulación pura donde nuestra frecuencia de mensaje va a estar dado en 10 elevado a la 4. Tenemos acá una amplitud para nuestra desviación instantánea de fase. Ya habíamos comentado que cuando tenemos nuestra desviación instantánea de fase escrita de esta manera con una sinusoidal acá y una amplitud que es una constante, podemos referirnos directamente a esa constante como nuestro valor beta. No siempre pasa así. Hay veces que tenemos que operar primero antes de poder hallar nuestro beta. Pero normalmente la beta o el índice de modulación se refiere es a la amplitud máxima que toma nuestra desviación instantánea de fase. Sin embargo, repito, hay que tener cuidado con este concepto. Una vez que tenemos estos datos, frecuencia central de nuestra señal, tenemos la frecuencia del mensaje, tenemos el beta y por supuesto tenemos aquí nuestra A sub C, ya podemos proceder a graficar nuestra señal o nuestro espectro de señales para esta modulación. Chévere, tenemos entonces, vamos a trabajar con un espectro bilateral. El espectro bilateral, recordemos que tenemos siempre que indicarlo para evitar confusiones. Tenemos un espectro bilateral. Vamos a trabajar graficando esto. Sería la X1 de T, el espectro de la X sub 1. Ya no sería de T, ya sería de F la que queremos graficar. Y vamos a hacer nuestra línea de referencia que debe estar por acá. Perfecto, tenemos aquí va sin la flecha, perdón, ya iba a dibujar una flecha allí. Malas costumbres que no se van. Entonces, esto sabemos que es un espectro de frecuencia, por lo tanto va a estar en el dominio de la frecuencia y las unidades, para simplificar un poco, pues podemos ponerla directamente en kilohertz. Simplificamos un poco la escritura. Si la escribimos en kilohertz, diremos entonces que nuestra frecuencia del mensaje pues va a ser 10 kilohertz. Y aquí, perdón, debo corregir, esto no es 12 kilohertz, esto en realidad es 120 kilohertz. Disculpo ese error tan fatal. Ahora sí, 120 kilohertz. Vamos a decir que nuestra primera componente va a estar ubicada aproximadamente en el centro, digamos que va a estar por aquí, en unos 120 kilohertz. La siguiente debería estar 10 a la derecha, es decir, va a estar por acá más o menos en unos, esta creo que va a ser más grande, va a estar en unos 130 kilohertz. La siguiente debería estar por acá en unos 140 kilohertz. La siguiente debería estar por acá, creo que esta es más pequeña, en unos 100, ya perdí la cuenta, digamos 120, 130, 140, 150 kilohertz. Vamos a anotarlas. Esta que está acá son 120 kilohertz. Esta de acá serían 130. Aquí tenemos 140. Aquí tenemos 150 kilohertz. Si vamos hacia la izquierda, vamos a tener la primera, es impar, debería estar hacia abajo. Colocarla con una recta mejor. La siguiente iría hacia abajo, más o menos así. La siguiente iría por acá, más o menos a esta altura. La otra debe estar hacia abajo también. Más o menos algo así. Una última por acá. Vamos a ponerla a esta altura. Si hacen falta más, pues ahorita las dibujamos.
Perfecto, vamos a ver cuáles serán nuestras amplitudes. Esta, recordemos, esta sería en 110. Voy a dibujarla mejor en negro, escribir estas amplitudes en negro. 110, esta estaría aquí en 100. Esta de acá estaría en 90 y esta de acá estaría en 80 kilohertz. Todos estos recordemos que son deltas de Dirac, por lo tanto deberían tener su correspondiente flecha indicadora de deltas de Dirac. Esta de acá y esta también está de acá abajo. Bien, escribamos entonces cómo serán nuestras amplitudes allí. Para esta primera en 120 kHz es la que corresponde al n igual a 0. N igual a 0 me dice para un beta de 2 que es 0,224. Será a sus c medios por 0,224. Para 130 es n igual a 1, será 0,577. 0,577 a sus c medios. La otra sería 0,353. 0,353 de a sus c medios. Y la otra a la derecha vendría a ser 0,129. 0,129 de a su c dividido entre 2. Esta que está a la izquierda vendría siendo a su c medios por 0,577. Esta otra viene estando en a sus c medios por 0,353. El otro, si no me equivoco, el de 90 está en a sus c medios multiplicado por 0,129. Y el otro, este sería ver n igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, n igual a 4, no lo hemos escrito. N igual a 4 es 0,034. 0,034 multiplicado por el a su c medios propio de cuando nosotros hacemos nuestra transformación del tiempo a la frecuencia. Ok, tenemos entonces nuestro espectro de frecuencias en el punto 1. En ese punto 1 tenemos aquí una señal 120 que es lo que nosotros llamamos f sub c prima. Sin embargo, en nuestro problema tenemos un filtro que está centrado en f sub c. No en f sub c prima, en f sub c que es 100 kHz. Y tiene un ancho de banda de 50 kHz. Si tiene un ancho de 50 kHz será 25 hacia un lado y 25 hacia el otro. Es decir, se va a centrar acá en 100 kHz, que es donde está nuestro verdadero f sub c. 25 hacia un lado llega hasta 75. La siguiente componente de este vendría a aparecer por acá en 70, seguramente hacia abajo. Pero ya estaría fuera de nuestro filtro. Inclusive va a aparecer así con una amplitud bastante pequeña. Ni siquiera la vamos a escribir en esta ocasión. Pero vamos a tomar en cuenta nuestro filtro. 10 hasta acá, 20 hasta el 80, 25 más o menos llega como hasta este punto de acá. Si nosotros tomamos eso, va a ser más o menos desde por acá. Y si vamos a la derecha, debe llegar como hasta este punto de acá en 125. Es decir, que nuestro ancho de banda para el filtro va a estar desde 75 hasta 125. Dibujamos aquí unas líneas punteadas para referirnos un poco. Vamos a recordar, cuando nosotros trabajamos con filtros, normalmente siempre tendemos a dibujar nuestro espectro de frecuencias para ese filtro. Es una forma un poco más sencilla de trabajar. Dibujamos el espectro de frecuencias
del filtro que estamos queriendo utilizar. Digamos que ese va a ser un filtro que tiene una amplitud de 1, un filtro ideal. Ese filtro va a estar dado, va a estar dibujado la función de transferencia de ese filtro igual en kilohertz, centrándose acá en 100 kilohertz desde 75 hasta 125. Amplitud aproximada del filtro 1, puesto que estamos trabajando con un filtro ideal. Pasa banda en el dominio de la frecuencia. Bien, cuando pasamos eso, entonces solamente lo que va a pasar por ese filtro van a ser las componentes que están en 80, en 90, en 100, en 110 y en 120. Solamente estas componentes. El resto de componentes no van a salir, o dicho de otra forma, las va a bloquear nuestro filtro. Entonces vamos a tener acá que estas componentes que voy a seleccionar son las únicas que va a dejar pasar mi filtro. Vamos a copiarlas y dibujémoslas por acá más abajo. Así que van a estar por aquí, más o menos. Dibujemos la línea horizontal. En digital, pues podemos ahorrarnos mucho trabajo. Borremos esto de acá, no hace falta. Línea de referencia. La f sub c' ya no va a existir en este caso. Ya no estamos hablando de una f sub c para nuestro filtro. Y bueno, tenemos aquí entonces que este va a ser el espectro de salida de mi señal modulada en FM. Perdón, esto no es de T, esto es de F. Y esto está, por supuesto, en el dominio de la frecuencia y escrito en unidades kilohertz. Perfecto. Si nosotros más aún queremos hallar la potencia de esta señal en FM, la potencia de salida, sabremos nosotros que la señal X de FM la escribimos de T, escribimos el cuadrado, escribimos esto y ya pasamos a decir que es potencia promedio. ¿Cómo la hallamos? Vamos a decir que esto, primero que nada, será el A sub C entre 2, puesto que es el valor que tenemos aquí, elevado al cuadrado, que va a multiplicar a las componentes, estas 1, 2, 3, 4 y 5 componentes. Como del lado izquierdo tenemos exactamente lo mismo, multiplicamos por un 2 de entrada. Luego vamos a tener 0,224, 577, 353, 0129 y 034 son componentes que no están reflejadas respecto al f sub c. Entonces escribimos cada una de ellas sin estarlas repitiendo, como podemos hacer en otros ejercicios donde tenemos las N1 se refleja de un lado y se refleja el otro, N2 se refleja acá y se refleja acá. En este caso no. Cuando armamos este espectro, 120 era N0, 110 era N-1, 100 era N-2, 90 estaba en N-3 y 80 estaba en N-4. Entonces tenemos que escribirlas tal cual como están. 0,034 elevado al cuadrado más 0.129 elevado al cuadrado más 0,353 elevada al cuadrado más 0,577 elevado al cuadrado más la que está aquí en el borde, que antes era la central, 0,224
elevada al cuadrado. Este 4 me quedó aquí como si fuera un exponente. Resolvemos todo eso metiendo los datos en la calculadora. Nos va a dar, esto va a ser igual a su c cuadrado entre 2. Uno de estos dos se elimina con estos dos y calculando todo lo demás me da 0,525. O dicho de otra manera, se está transmitiendo el 52,5% del total de la señal si la transmitiera con los infinitos términos. Un tip para reconocer siempre errores es determinar que este numerito que tengo acá a la derecha, este 0,525, o mejor dicho, lo que está acompañando a la sub c cuadrado entre 2, siempre debe ser menor a 1. Nunca puede dar un número mayor a 1. ¿Por qué? Si da un número mayor a 1, estamos diciendo que vamos a transmitir más del 100% de la señal. Es decir, que nuestro modulador y nuestro filtro de salida están amplificando, están mejorando la potencia, y eso no ocurre. Allí no hay un elemento activo que se esté declarando en el enunciado del problema. Muchas gracias por su atención.